Bueno, como les decíamos, la Generalitat no situó a Amazon en la reunión del CECOPI cuando se lanzó la alerta a los teléfonos a las 8:11 de la tarde, pero algunos testigos confirman a Radio Televisión Española otra versión. De hecho, estos testigos afirman que vieron al presidente 20 minutos antes, entrando en una sala contigua. El programa ha podido acceder al sumario de la DANA, algo más de 1000 páginas plagados de testimonios de las víctimas. La jueza apunta a que la mayoría fallecieron ahogados en garajes y en los bajos de sus casas. Vamos a conectar con Valencia. Paula Varilla, muy buenos días. Y así este sumario recoge los testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas mortales. Narraron ante la Guardia Civil y en sede judicial las conversaciones que habían mantenido con sus allegados en el momento de la riada. Dicen que perdieron el contacto con ellos entre las 7 y las 8 de la tarde. De esta investigación se desprende que la gran mayoría murieron antes de las 8:11, es decir, antes del envío de la alerta. Un mensaje que además la jueza califica de erróneo porque en ningún momento instaba a subir a primeros pisos, simplemente a evitar desplazamientos. De estas diligencias también se desprende que la gran mayoría de víctimas murieron en bajos, en ascensores o intentando salvar el coche. Las autopsias apuntan como causa de la muerte asfixia mecánica, es decir, obstrucción de las vías respiratorias a causa del barro. En un auto que casi se confunde con un relato de terror, la jueza Nuria Ruiz Tobarra describe lo que sucedió el 29 de octubre como un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad. Esther, vecina de Catarroja, perdió a su marido Rafael. Ella se refugió en casa de una vecina. Desde allí vio cómo el agua lo cubría todo. Eran las 7 de la tarde. Hijos, cónyuge o hermanos arrastrados por un torrente de agua y barro. Esta es otra de las frases que recoge el auto para describir la tragedia. Hijos como Izan y Rubén. Su madre relató ante la Guardia Civil cómo el agua derribó la pared de su casa y la corriente les arrastró a ellos y a su padre. Muchas de las víctimas eran personas mayores que vivían en bajos, como la madre de María Luisa, que tenía un grado de dependencia y murió sola. Los vecinos la oían pedir ayuda, pero no pudieron socorrerla. El foco de la investigación está en la reunión de emergencias de esa tarde. En las últimas horas, el presidente valenciano ha cambiado su versión de los últimos 4 meses y afirma que llegó exactamente a las 20:28. A petición de la jueza del caso, la Generalitat da la misma versión. No sitúa a Amazon en la reunión del CECOPI cuando se lanzó la alerta a los teléfonos a las 20:11, aunque algunas fuentes confirman a RTVE que vieron al presidente 20 minutos antes entrando en una sala contigua. La jueza centra la causa en investigar unas muertes que cree que podían haberse evitado. Bueno, pues vamos a añadir a la mesa a Joaquín Bosch, al magistrado. Buenos días. Hola, buenos días, Marc. En base a lo que está trabajando, ¿no?, el relato que está haciendo la jueza, ¿qué es lo que está buscando ahora mismo? Porque es verdad, lo decía ahora Irma, nuestra compañera de la pieza, que es una auténtica película de terror lo que se puede leer, lo que pasó a esas víctimas. ¿Cuál es el objetivo de la jueza ahora mismo? Las diligencias de la jueza instructora están claramente orientadas a recopilar toda la información existente sobre lo ocurrido, requiriendo a las autoridades del gobierno valenciano que den una serie de datos muy relevantes, y lo hace porque determina que la competencia para haber evitado esas muertes era del gobierno autonómico y no era del gobierno central. Esto es importante remarcarlo porque se establece la diferencia entre lo que ocurrió el día que se produjeron las más de 200 muertes. Esa competencia era del gobierno autonómico, y lo que vino después, que era una competencia del gobierno central, no está conectado directamente con las muertes. Por eso se excluye la responsabilidad del gobierno central y se intenta aclarar qué cargos del gobierno valenciano pudieron haber evitado esta enorme tragedia, cómo la visualizaron, porque en caso de que no hubieran actuado de manera proporcionada y diligente, podrían haber cometido delitos de homicidio imprudente. Esa es la línea que se está siguiendo, que jurídicamente a mí me parece bastante razonable. Cuando la jueza habla de que está investigando una posible negligencia, porque estas personas que fallecieron, más de 220, 224, más 3 desaparecidos, lo hicieron entre las 7 y las 8, antes de que se lanzase la alerta, ¿hacia qué cargos del gobierno valenciano o hacia qué técnicos estaría apuntando? Es decir, ¿qué nombres está buscando la jueza, Joaquín?
Ella intenta determinar cómo se envió ese aviso, quién adoptó la decisión y por qué tardó tanto en remitirse. De hecho, la jueza instructora repite bastante que los daños materiales eran prácticamente imposibles de evitar, pero las muertes sí que pudieron haberse evitado con una actuación diligente de aviso a la población. Ahí lo fundamental es recopilar la información que indique si había cargos autonómicos que tenían toda la información necesaria, que sabían que era previsible que si no actuaban se pudiera producir el desastre generalizado que se produjo, entre ellos las muertes de tantísimas personas, y a pesar de ello no actuaron con la diligencia adecuada. En este caso, legalmente el tema está resuelto, está claro. Hay no solo una competencia autonómica, sino una ley valenciana de emergencias, que es la ley 13/2010, que regula que en estas situaciones, para avisar a la población y remitir alerta y elementos informativos, el mando único lo ejerce la persona que está al frente de la consellería, en este caso la consellera de emergencias. Por tanto, en el supuesto de que se demostrara, y para eso está la investigación judicial, que la consellera de emergencias tenía esa información y no alertó a tiempo y de manera correcta a la población, podía haber incurrido en los delitos que se están investigando. En el caso del presidente autonómico, hipotéticamente, porque también hay muchas preguntas sobre si podía incurrir en algún tipo de responsabilidad penal. El presidente autonómico no ostentaba el mando único, no estaba al frente del CECOPI, pero si se acreditara que tuvo participación, que cooperó en la decisión también hipotética de la consellera de no enviar el aviso cuando tenía que haberse enviado, de no haber adoptado las medidas preventivas adecuadas, en ese supuesto hipotético, el presidente autonómico también podía incurrir en responsabilidades penales, pero obviamente todo esto tiene que demostrarse. Tiene que demostrarse que tuvo algún tipo de participación el señor Mazón, que la consellería tenía toda la información para decidir y no decidió, y todavía hace falta una investigación judicial completa para aclarar qué es lo que ocurrió. Sí, Joaquín, está claro, ¿no?, que hasta ahora la juez lo que ha hecho es recopilar muchos casos para venir a confirmar que el fallecimiento fue previo al envío del mensaje. Ahora está un poco haciendo el timing, ¿no?, el momento en el que estaba cada uno en ese CECOPI. ¿El siguiente paso cuál sería? Ya no sé si citar a alguien como investigado, si primero a lo mejor cita a quienes estaban en el CECOPI como testigos. ¿Cómo tendría que maniobrar a partir de ahora la juez? A partir de ahora es previsible que se sigan practicando ofrecimiento de acciones a las víctimas y a los familiares de personas fallecidas, a testigos, para que determinen la cronología de los hechos, que es muy importante ver cuándo efectivamente empezaron a producirse las muertes, cuándo llegó el aviso, de qué manera. De hecho, la magistrada instructora también ha reiterado que el aviso no solo fue tardío, sino que fue incorrecto, no fue el adecuado. Tenía que haberse advertido de que las personas que estaban en plantas bajas, en espacios directamente inundables, debían tomar medidas preventivas, y eso no estaba marcado correctamente en el aviso, según la jueza instructora. Una vez se tenga toda la información, porque también es muy relevante saber si en el CECOPI, si en el ámbito de decisión de la Consellería de Emergencias, el AEMET y la Confederación Hidrográfica habían aportado todos los datos, y de ello se desprendía el riesgo inminente que obligaba a tomar decisiones. Aquí, como sabemos, hay una auténtica guerra de relatos en el ámbito político sobre si había suficiente información o no había suficiente información. La ventaja de la jueza instructora es que es imparcial, es independiente. Ella recoge todos los datos y a partir de ahí toma la decisión. Si de los testigos, de los documentos que se aportan y de todos los datos de análisis se deduce que hubo posibles responsabilidades penales, o de la consellera, o de algún cargo autonómico, o de cualquier persona, sería el momento en el que se adoptara la decisión de citarle como persona investigada. En este momento todavía está en fase la causa de recopilación de información, de declaraciones testificales y de otras diligencias. Vamos a incorporar a nuestra conversación a Gonzalo León. Él es abogado de la Asociación Horta Sud de Valencia y de los más de 109 afectados directos por la Dana. Gonzalo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a detenernos un poquito en esos testimonios de las víctimas de la Dana, de quienes han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, porque realmente realizan un relato, Gonzalo, sobrecogedor
de en qué condiciones fallecieron sus familiares. Sí, lo cierto es que, tal y como estabais apuntando, todos coinciden en lo mismo. No tenían información suficiente como para autoprotegerse. Es decir, en la zona cero de los mayores afectados ni tan siquiera estaba lloviendo. Es decir, todas las personas, todos los ciudadanos estaban realizando sus labores diarias como un día cualquiera. Lo cierto es que la avalancha les sobrevino. De hecho, hay vídeos en los que se demuestra cómo estaba la situación en las calles cuando realmente les llega la alarma a sus móviles a las 8:11. Lo cierto es que el agua les sobrevino y no pudieron, como digo, autoprotegerse. Ese es el principal objetivo de una alarma: alertar a la población para que se autoproteja. Si la alarma llega cuando las víctimas ya están desamparadas, la alarma ha fallado. La alarma ha llegado tarde. Y además se decía en el primer aviso del sistema de Saler, a las 8:11, que se evitasen desplazamientos. Oye, mira, si es que ya no hace falta que me evite yo el desplazamiento, porque el agua ha llegado a mi casa, el agua ha llegado a mi vivienda, y ya lo que tendría que haberme es avisado antes para que me hubiera puesto a salvo en zonas más elevadas. El aviso llega tarde y el aviso es erróneo. Así como los posteriores que se mandaron a las 9:03, luego ya se intentó solventar al día siguiente a las 7:03 de la mañana, pero el día 30 ya era bastante tarde para muchas de las víctimas mortales. Gonzalo, yo no sé cómo observan tus representados cuando ven el debate político y cuando ven a un presidente de la Generalitat pues diciendo una cosa, después diciendo otra, sin definir exactamente, sin hablar claramente qué es lo que hizo esa tarde. No sé cómo se sienten ante eso. Pues el relato de todos los afectados que nosotros representamos es muy sencillo. Han pasado ya esa fase de shock inicial en la que tienen que luchar por sobrevivir, posteriormente en intentar salvar sus vidas, y ahora están intentando rehacer esas vidas a través de tratamiento psicológico. Estas noticias que están saliendo últimamente, es decir, la versión que dio primero Carlos Mazón, ahora esta nueva versión, lo único que hacen es generar rabia e impotencia. Los afectados necesitan respuestas. Hay algo que ha fallado, ellos quieren saber el qué. Lo cierto es que esta investigación, cuando se conoció que la jueza del juzgado de instrucción número 13 de Paiporta estaba conociendo de los hechos y que había una jueza que se estaba encargando de investigar activamente estos hechos, les llenó de esperanza, por decirlo de algún modo. Las últimas informaciones les vienen a llenar otra vez de nuevo de incertidumbre, de rabia, porque entienden que nadie se está haciendo cargo de las responsabilidades y que estos responsables lo único que están haciendo, digamos, permitirme el símil, es echar balones fuera para librarse de responsabilidad penal, y por tanto todos los afectados siguen sin obtener por ahora las respuestas necesarias a tantos porqués. Gonzalo, ¿tú crees que eso es lo que está haciendo el presidente Mazón? Intentar desligarse de la toma de decisiones en el CECOPI para intentar eludir su responsabilidad legal. Yo lo decía ayer a otros compañeros, yo creo que aquí ha habido un cambio de versión. ¿Pero por qué ha habido ese cambio de versión? Al principio se decía, había informaciones de que Mazón estaba reunido con otra persona, comiendo, y que, digamos, no había estado muy pendiente de los avances de esa evolución, con la salvedad de la comparecencia de prensa que dio a la 1 del mediodía del día 29, donde por cierto erró, porque dijo que no había alerta hidrográfica y que la Dana se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. En un primer momento, yo creo que la intención del presidente Carlos Mazón fue posicionarse del lado de las víctimas y decir, oye, aunque yo no estuve desde el inicio en la reunión del CECOPI, sí que es cierto que llegué y pude tener cierta información, estuve al tanto. ¿Qué ocurre? Cuando sale a la luz que se está llevando a cabo una investigación, que hay una jueza de Paiporta que está conociendo activamente de cuál es lo que sucedió y se empieza a pedir información. ¿Por qué? Porque lo que se está centrando es en decidir quién tomó la decisión de mandar tan tarde ese mensaje.
evidentemente se está ya señalando a esas personas que pudieron tomar esa decisión. ¿Qué hace el presidente Mazón? Se desliga de esa decisión y dice que él no estaba en el CECOPI antes de las 8:11, es decir, yo no pude participar en esa decisión porque yo no estaba ni tan siquiera en el CECOPI. Yo al CECOPI llegué a las 8:28, es decir, posteriormente al envío de este mensaje. Nuestra sensación nos tiene que dar igual desde un punto de vista de los afectados si Carlos Mazón estaba a las 8:10 o a las 8:28. Carlos Mazón debía haber estado por lo menos desde las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde ya había inundaciones en Utiel, en Requena, ya estaban todos los avisos rojos enviados y por lo tanto a las 3 de la tarde ya había una situación de emergencia y de peligro extremo para la vida de las personas, tal y como apuntaba el portavoz de la EMET en un vídeo que publicó a las 12 de la mañana. Yo creo que este cambio de versión se debe a eso, a intentar desligarse de la decisión del envío del mensaje salir a las 8:11 de la tarde. Es verdad que además es que todas esas versiones las ha ido dando delante de cámaras y en sede parlamentaria, en ruedas de prensa. Todo grabado. Claro. Así que vamos a ver cómo ha ido todo este proceso. Depende del día que se le pregunte. ¿Pero quién cambia la versión? Sobre la hora de comer, se habló de un picoteo cerca del Palau, de una comida con un líder empresarial. No comí con el presidente Mazón. Mucho que desmentir. Que estaba. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo. Trabajo de la Generalitat. Del Partido Popular. Y como líder del PP se pueden ofrecer empleos en la tele autonómica. Tuve una comida de trabajo con una periodista para hacerle una oferta de trabajo. Y para no tener por qué ir al CECOPI, Mazón llegó muchas veces. A las 20:28 llegué al CECOPI. Otra. Yo a media tarde ya estaba allí. Otra más. A partir de las 7. Todo cambia a partir de las 7. Antes, ¿para qué? Con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Y si no fue eso, sería otra cosa. Como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico. Cuando llegó ya no hacía falta. Que el mensaje se lanza a las 20:11 de la tarde. La verdad es que el presidente no está en el CECOPI cuando se lanza esa alerta. Se ve que ya no conviene que estuviera. Esa alerta se mandó 11 minutos después de la información sobre la presa. La ahora cesada consejera de Emergencias lo llamó y lo llamó. De hecho, a las 2:20 había mandado ya una especie de alarma por sus redes sociales. Estuve hablando, entre otros, con el propio alcalde de Cullera. Una llamada que parece más propia de Café Copa y Puro que de emergencias. ¿Usted de verdad no puede conseguir el registro de llamadas de su teléfono móvil? Dijo que no se podía, pero sí se pudo. Volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. Versiones tiene hasta de Pedro Sánchez. Querido presidente, gracias por venir tan pronto. Versión 2. ¿El gobierno de España que ha querido construir un relato perverso? No lo puede comprender. De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Pues más o menos casi uno al día. Supuestamente. Bueno, como les decíamos, la Generalitat no situó a Mazón en la reunión del CECOPI cuando se lanzó la alerta a los teléfonos a las 8:11 de la tarde, pero algunos testigos confirman a Radio Televisión Española otra versión. De hecho, estos testigos afirman que vieron al presidente 20 minutos antes, entrando en una sala contigua. Más palabra. Sí, de esto hablaba, ¿no? De cómo ya el propio relato que tenemos los periodistas desmiente lo que está diciendo la Generalitat. Yo ayer escuchaba en Radio Nacional a Manolo Mata, otro abogado de la acusación popular, y la verdad que me pareció que decía cosas muy claras que conviene repetir. En Valencia, como decía Raimon, la lluvia no sabe llover. Y esto de las danas ha pasado muchas veces. Entonces, él recordaba pues, lo que ocurrió en los 90, que hubo una parecida y no hubo ningún fallecido. Y recordaba lo que ocurrió en los 80, cuando se llegó a evacuar a 100.000 personas, no hubo que lamentar ningún fallecido y se hizo con megáfonos. Entonces no había internet, la mayoría no teníamos teléfono móvil, era otra época y sin embargo se consiguió salvar a la población. Él decía que esto se va a estudiar en las universidades, se va a estudiar como el desastre brutal que es. Y además recordaba que Salomé Pradas llegó a poner un mensaje en Twitter a las 2 de la tarde, la que estaba al mando de las emergencias de Valencia, diciendo que nadie se acercase al Barranco del Pollo y al Río Magro porque se veía venir lo que iba a pasar a las 2 de la tarde. Además recuerda que los 600 guardias forestales que estaban cuidando de los cauces de los barrancos, como dice la normativa, que dependen de la Generalitat, fueron retirados a media mañana de estas labores. O sea, fue un desastre de tal dimensión, se mire por donde se mire, que francamente
la pretensión de, como dicen los argentinos, reliar la media para tratar de salpicar a todo el mundo, ahora se ve todavía más burda. Yo me acuerdo también muchas veces últimamente de Teresa Rivera en Europa con su cargo de vicepresidenta en el aire porque se la intentó culpar de algo que ahora estamos viendo que es como es. Entonces el Partido Popular tendrá que pedir disculpas por todo lo que ha hecho este tiempo. No es solo ya que retire a Mazón, sino como ha intentado repartir culpas en algo en lo que es evidente que las culpas están donde están, que es donde está señalando la jueza en estos momentos.